es tan necesario pensar hoy día en la gobernanza? Porque enfermería está sufriendo cambios muy importantes desde el nivel político, social, económico, y esto requiere que todos estemos informados de qué es la gobernanza y de cómo actuar, cómo trabajar con ella. El primero de ellos es la precariedad laboral. Para eso se discutieron algunos temas como falta de políticas en recursos humanos en enfermería, ausencia de aperturas de plaza, exclusión de enfermería en el primer nivel, desempleo y subempleo, entre muchos, ¿verdad? Y el otro problema que también se está trabajando a nivel de la comisión es el débil liderazgo. Este liderazgo colaborativo tiene muchas dimensiones. Una de las dimensiones es la condición de género, donde al existir mayoritariamente mujeres, hay como un proceso que los sociólogos llaman el síndrome de la abeja reina, o sea que ninguna mujer quiere que otra esté un poquito más arriba o representando algo porque ya se siente molesta. Hola, muy buenas tardes, estimados agremiados del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Les saluda la periodista Priscila Fernández Flores en compañía del equipo técnico y de producción de la Unidad de Comunicación a cargo del ingeniero Federico Lancheros para presentar un nuevo programa de Hablemos de Enfermería en esta fecha de viernes 19 de marzo de 2021. Bueno, tal y como lo prometimos semanas atrás, teníamos pendiente presentarles la segunda edición de un tema que afortunadamente ha generado mucho interés y eco en nuestras redes sociales debido a la gran necesidad que tiene este tópico de ser comprendido y ejecutado por los profesionales de la enfermería como un pilar fundamental en su vocación. Nos referimos puntualmente a la gobernanza en la enfermería, y es que precisamente en el primer conversatorio que tuvimos bajo la temática de la gobernanza y el paradigma de la economía del cuidado, la distinguida panelista y máster en ciencias de la salud, la doctora Marlene Calvo, nos definió la gobernanza como una nueva forma de pensar acerca de los límites y capacidades existentes en las organizaciones, así como también un eje o un paradigma prioritario para lo que es el estudio, el análisis y la evaluación del desempeño de la organización colegial. Por otro lado, la gobernanza también es la que define cómo la profesión de enfermería empieza a trabajar de una forma efectiva y con resultados sobre la gestión del cuidado de la salud. Sin embargo, en esta ocasión el tema central se enfocará en conocer la gobernanza y sus diferentes estrategias, desarrolladas desde el punto de vista de tres destacadas figuras de la Comisión de Gobernanza del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Así que para moderar este conversatorio, en primer lugar recibimos de una manera muy afectuosa a la doctora Carmen Loaiza Madrid, máster en Administración de Servicios de la Salud, doctora en Ciencias de la Enfermería y ex jefe nacional de Enfermería de la Caja Costarricense de Seguro Social. Complementando su participación, le damos la grata bienvenida también a la reconocida panelista y doctora Alba Carranza Ramírez, quien posee una vasta trayectoria profesional como máster en Ciencias de la Enfermería y como máster en Gerencia Educativa. Además, es doctora en Ciencias de la Educación de la Universidad de Costa Rica. Y finalmente, como tercera expositora, se suma a nuestra lista de invitadas especiales la doctora Marlene Calvo Solano, también distinguida máster en Salud Pública, licenciada en Administración Educativa y expresidente del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Además, la doctora Calvo cuenta con una extensa trayectoria
en sus tiempos como representante de América Latina del Consejo Internacional de Enfermeras CIE. A todas les extendemos un gran agradecimiento por acompañarnos y disponer de su tiempo para llevar este conversatorio virtual a toda la comunidad cibernética que en estos momentos nos sintoniza a través de nuestras redes sociales. Así que sin más por el momento, le cedemos la palabra a la doctora Loaiza para iniciar con este conversatorio virtual. Bienvenidas y muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, queridos colegas. Muchas gracias, Priscila, por la invitación para continuar con este tema. Hace 2 o 3 semanas aproximadamente les dijimos que volveríamos a aclararles algunas dudas que se generaron y considerando que es un tema que es muy necesario conocerlo, manejarlo, y como miembros de esta comisión, pues la idea nuestra es que ustedes dominen muy bien lo que es la gobernanza y cuáles son los ejes más importantes de la gobernanza y hacia dónde se dirige esta comisión desde el Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Sabemos que la gobernanza es un tema poco conocido y para eso tenemos hoy a las expertas de la comisión también, que nos van a aclarar algunas dudas y que nos van a introducir en el tema y hacia dónde el colegio dirige esta gobernanza, ¿verdad? ¿Por qué es tan necesario pensar hoy día en la gobernanza? Porque enfermería está sufriendo cambios muy importantes desde el nivel político, social, económico, y esto requiere que todos estemos informados de qué es la gobernanza y de cómo actuar, cómo trabajar con ella. Así que sin más, le damos la palabra a las compañeras, doña Marlene Calvo, como dijo Priscila, una experta en el tema, y doña Alba Carranza, que también es otra experta y que hoy nos van a enfocar 2 aspectos importantísimos de la gobernanza, desde el trabajo de la comisión, y entonces pues les damos la palabra para que ellas nos vayan orientando hacia lo que queremos saber. Buenas tardes, doña Marlene, bienvenida y un gusto compartir con usted el día de hoy y Alba igual. Muy buenas tardes. Igualmente para mí un gusto estar con ustedes nuevamente. Bueno, la experiencia en el tema de la gobernanza se fue adquiriendo de una forma paulatina y tuve la oportunidad de estar en el Consejo Internacional de Enfermería participando de este proceso y colaborando en una forma muy plena del proceso de gobernanza, inclusive en esa gestión que estuvo representada mi persona, se formuló nuevamente la definición de enfermería y se hizo unas modificaciones al interior de la gestión del CI y se le pidió a las asociaciones de enfermería un poco más de participación para delimitar aspectos importantes para la enfermería mundial y en el caso nuestro, el de América Latina. Hemos hablado y creo que la señorita periodista y Carmen, y en la primera oportunidad hablamos de gobernanza como un tema prioritario y un tema central que no debe ser visto como algo de moda, como un concepto medio confuso. Nada de eso. Sí es un tema, es un concepto muy arraigado de muchos años, inclusive, como les había dicho, desde los romanos. Pero gobernanza nace en un principio propiamente de organismos internacionales, llámese OMS, llámese Banco Mundial, en solicitarle a los gobiernos más eficiencia de los recursos que se daban para los aspectos de salud. Y aquí empieza a revisarse que hay principios que tienen que darse para fortalecer la salud de los pueblos, como es la transparencia, como es la eficiencia, la efectividad y el participar de una forma más heterárquica, sin esa rigidez, y tomar en cuenta a los actores estratégicos y a los que están comprometidos en diferentes temas, porque la gobernanza se trata no solamente en salud, se trata en otros puntos importantes de la política, la economía, el ambiente, etcétera. Sin embargo, yo quisiera mencionarles que cuando se trabajó en el Colegio de Enfermeras, se inició la comisión, primero fue comité y luego lo pasaron al nombre de comisión, se identificó algunos aspectos importantes que había que trabajar.
Ya en esto llevamos más de un año, solamente que quiero decirles que el periodo de la pandemia no fue muy efectivo por las situaciones por todos conocidos. Sin embargo, en esta oportunidad se trabajaron varias metodologías e instrumentos para evidenciar, porque la gobernanza también evidencia. No es que me parece, yo creo, así debe ser, no tiene que ser con evidencia. Y hicimos varias reuniones con actores de enfermería, con colegas, tanto de la parte pública como privada, y representantes de autoridades, como también personas muy comprometidas con la profesión. Y llegamos a crear un instrumento, una metodología del FODA y el árbol de los problemas. Y uno de los aspectos importantísimos que identificamos es que en todo momento se hablaba de la falta de liderazgo, pero el liderazgo más que todo colaborativo. Y era un liderazgo que se decía que se hablaba teóricamente, pero no se llevaba a la práctica. También un aspecto importantísimo dentro de ese árbol de los problemas, dentro de las causas que se evidenciaron, es que había una precariedad laboral. Y esto hubieron varias discusiones, varios asuntos, y se manifestó que hay procesos en esta digamos, identificación de precariedad laboral. Es no solamente el hecho de que la parte pública, que casi toda es abordada por la Caja Costarricense del Seguro Social, sino también en lo privado y en la parte laboral, no había realmente un documento explícito y claro que dijera dónde estaban trabajando las enfermeras y enfermeros de Costa Rica, la cantidad sí, porque el colegio las tiene, pero cómo estaban trabajando, si como auxiliares, si como asistentes, desde hace cuánto tiempo, las competencias que se requería ese mercado laboral, cuál era la atracción de ese mercado laboral, una serie de elementos, inclusive las competencias formativas, todo esto tenía que revisarse. Llegamos a un análisis de que hay una comisión técnica en el Ministerio de Salud que por decreto está orientada hacia el recurso humano en salud de todos los profesionales en salud. Sin embargo, esta comisión no tiene los datos cuantitativos determinados de cuántas enfermeras y enfermeros se necesitan en el país, cuáles especialidades se requieren más, igual como posiblemente en otras de las profesiones de salud. Y esto se debe a que por la heterogeneidad, lastimosamente, que nosotros hemos querido, yo creo que muchas de las colegas que han venido trabajando muy intensamente en el colegio, han querido crear esa profesionalización de la enfermería. Sin embargo, la heterogeneidad de la enfermería, todavía nosotros hablamos de auxiliares de enfermería, tenemos los asistentes de atención primaria, tenemos los asistentes de pacientes, ahora están los cuidadores. Esa situación que no son profesionales, pero que están dentro de un rango que establece a la profesión, evidenciamos que había que trabajar un instrumento importantísimo que era el Observatorio de Recursos Humanos en Salud, que de eso les va a hablar Alba, cómo va a ser esta situación. Luego identificamos que en esas grandes necesidades dentro de ese árbol de los problemas no había una imagen de impacto social de la enfermería. Se habla de la enfermería y siempre para las 12 de mayo y para ciertos eventos se habla de la mujer y en ciertas, digamos, frases, más que todo como muy de sumisión, pero no de una enfermera, un enfermero que realmente implemente, promueva, direccione las políticas las políticas, que participe en las políticas de salud. Y concordante con esta situación, nos dimos cuenta que teníamos había otra gran debilidad manifestada por todas las personas que estuvieron participando en diferentes momentos en estos encuentros para crear esta metodología, o sea, a través de esta metodología, y nos dijeron sobre la política de enfermería. Un fracaso lo sentimos porque se creó un proceso importantísimo, un proceso muy bueno se dio en ese tiempo, creo que a partir del 2008,
el Grupo Timón y se trabajó inclusive con el CONE, con la política de enfermería, se oficializó, pero nunca se implementó. Y es ahí la gran debilidad que identifica gobernanza en enfermería, que los acuerdos de asamblea, los acuerdos de juntas directivas, sale una y entra la otra y no son sostenidos, no se mantienen ni se llegan a cumplir, no se llevan a la acción. Y nos dimos cuenta que este era el año que terminaba también la condición de la política de enfermería, que también ese es un aspecto que la colega Alba les va a hablar. Yo quisiera decirles que en esta comisión se ha venido trabajando fuertemente y yo le agradezco ese empoderamiento tan grande que tiene Alba, Carmen, Carolina, que son las que estamos trabajando, porque hay 4 coordinadoras, porque tenemos la coordinadora administrativa que es Alba, la coordinadora que le ayuda en las situaciones, porque hay muchas cosas que estar implementando, es la compañera Carmen, y en la técnica está mi persona con Carolina. Sin embargo, quiero decirles que a veces quisiera uno como que esto avanzara más rápido, pero se detiene. Necesitamos toda la colaboración de las juntas directivas. Esta junta directiva da un apoyo bastante importante. Sin embargo, en el pasado se detenía y se detenían los procesos y nosotros pues no podíamos hacer nada en cuanto a esta situación. Entonces, gobernanza se cambia, es el cambio de una visión rígida que se ha venido gestando en enfermería. Usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer lo otro, usted no puede decir esto, usted no puede decir lo otro. Hay leyes, hay códigos de ética, hay estructuras que hay que respetar. Sin embargo, en esa visión rígida y unidireccional que hemos venido trabajando, no nos lleva a ese liderazgo que requerimos. Y eso cambia esta gobernanza cambia a una visión holística de alta interacción, en una interacción de varios actores para llegar a tener resultados. La gobernanza, no podemos hablar de gobernanza si no hay acciones, si no hay resultados. Y ahí es allí donde está el éxito que yo puedo mencionar en esta comisión, es que todas participamos. El valor del criterio de un compañero, de una compañera, es importantísimo. Ahí no hay nadie que sea el que está más arriba ni el que está más abajo. Y yo creo que esto es el éxito que estamos en este momento pues realizando. El éxito del colegio es tratar de que todos compartamos esas grandes inquietudes de la gobernanza en enfermería. Creo que es uno de los colegios que puede ser, y yo me siento orgullosa de que nuestro colegio esté dando esos primeros pasos con este proceso de gobernanza, porque sería el ejemplo para América Central. Ya otras colegas presidentas de asociaciones y de colegios profesionales están esperando que se ordene un poco más este proceso de la pandemia, o que ya se pueda, para solicitarle al colegio que sea el organismo para que empiece a capacitar a las colegas de Centroamérica. Yo creo que eso es excelente. Sí, necesitamos hacer mucho análisis, todavía falta mucho. Estamos en ese proceso. También se hizo un análisis del CONE, se hizo también sobre el proceso de la ley 2343, pero en ese análisis de gobernanza hemos querido arrancar con lo más importante, que es el Observatorio de Recursos Humanos en Enfermería, y analizar el proceso de la política. No sé, Carmencita, si quiere otra cosa más. Sí, doña Marlene, yo quisiera, muy interesante su exposición, quisiera, dentro del árbol de problemas, antes de darle la palabra a Alba, enfocar en dos puntos que usted manifiesta, y que en las redes sociales es muy frecuente la queja de nuestros colegas sobre la precariedad laboral, ¿verdad? Situaciones muy difíciles que están enfrentando los colegas, pero también tenemos una falta de liderazgo colaborativo, es decir, aclárenos ese liderazgo colaborativo, qué es lo que necesitamos hoy día en enfermería para cambiar los paradigmas que hay de que las enfermeras somos sumisas, de que las enfermeras cumplimos órdenes y de que nos cuesta tener autonomía, porque también dentro del árbol de problemas
detectamos la débil autonomía que tiene enfermería producto de esta falta de liderazgo y el poco impacto de la práctica especializada. Es decir, tenemos también problemas muy serios a la par del liderazgo de competencias del profesional que afecta, de hecho, la gobernanza y que fue algo detectado en el árbol de problemas. A ver si nos amplían. Sí, la pregunta es bastante interesante y creo que le has dado un abordaje también muy, muy bueno. Este liderazgo colaborativo tiene muchas dimensiones. Una de las dimensiones es la condición de género, donde al existir mayoritariamente mujeres, hay como un proceso que los sociólogos llaman el síndrome de la abeja reina, o sea que ninguna mujer quiere que otra esté un poquito más arriba o representando algo porque ya se siente molesta. Y esto es característico, no crean que solamente en Costa Rica, en muchos de los entornos de América Latina se da esa situación diferente cuando está el género masculino. Pero bueno, eso es una situación muy ancestral, digamos, que se viene dando. Pero la otra parte es la falta de autonomía por las estructuras rígidas que tiene nuestra profesión, inclusive dentro del cumplimiento del marco legal. Hay leyes que están, leyes macro, tenemos la Ley General de Salud, tenemos la ley que está dentro de la autonomía de la caja y nuestra ley que es específica, pero realmente hay como una mala orientación o visión sobre los marcos legales que nos tienen a nosotros, a veces no se llevan a la práctica como debe ser. Esa falta de autonomía es que a nivel clínico, a nivel del segundo y tercer nivel, creo que también en el primer nivel, las enfermeras no tienen una toma de decisiones autónomas, sino que tienen que depender, y eso no puede ser, pero lastimosamente nuestra ley 2343 está un poquito desfasada en ese artículo y creo que tenemos que trabajar como lo hizo Chile. Chile ya tiene, hace ya mucho tiempo, y Uruguay tienen en el Código Sanitario, tienen la gestión del cuidado de la salud. Nadie gestiona el cuidado de la salud si no es enfermería profesional, pero también el concepto de cuidado, nosotros tenemos que cambiar muchos de nuestro vocabulario, lenguaje, tanto desde el punto de vista emocional como a la parte ya de expresión, donde hablamos cuidado de enfermería, no, nosotros cuidamos la salud, gestionamos el cuidado de la salud y nosotros tenemos que trabajar mucho el ámbito, no estamos en el ámbito político. Hay una cuestión que tenemos que aclarar. La enfermería tiene que estar dentro del ámbito político, pero no es a título personal. No, yo quiero estar en el ámbito político para ser diputada, para hacer esto, para hacer el otro. Yo estoy en el ámbito político y tengo que negociar lo que es la incidencia política y saber para defender a mi gremio, para defender la profesión, pero difícilmente eso se esté dando. Yo creo que tenemos que también otro problema es en la formación. El liderazgo, el eje transversal del liderazgo en muchos currículos de escuelas privadas, de universidades privadas, casi se da al final o no se da. Y ese es un aspecto. Después tenemos un concepto de la salud dirigida hacia la enfermedad, no hacia lo que es realmente la salud, los determinantes sociales, trabajar todo este proceso de innovación de modelos de atención. Creo que Carmen que inició y Alejandra que está en esto, es un modelo buenísimo, pero no vemos la noticia que llegue y que diga, miren, eso es una innovación desde el punto de vista de enfermería, porque se ha visto que las noticias tienen que ser casi noticias orientadas al amarillismo, pero sí necesitamos que la enfermera mejore la comunicación, mejore ese liderazgo, mejore esa relación dentro de la parte laboral. Sin embargo, los procesos que se han venido gestando en el colegio de enfermeras no permite en muchas oportunidades que los colegas desarrollen liderazgo. Tenemos que mejorar esa participación en las asambleas generales,
con criterio, con respeto, eso que es otra cosa que salió en el árbol de los problemas, que las asambleas generales y extraordinarias a veces no son bien orientadas, que las juntas directivas no dan seguimiento a los acuerdos. Hay como ciertos irrespetos y se forman grupos hegemónicos que a veces no permite que eso se lleve a cabo. Pero si no hablamos de la motivación y este liderazgo transformacional, es un poco difícil seguir adelante y tenemos que hacerlo. Sí, así es. También quisiera retomar uno de los temas muy importantes, yo diría que fundamentales de nuestra profesión, que es la imagen social de la enfermería. ¿Cuánta debilidad tiene la imagen social nuestra en este país y que no supimos aprovechar, siento yo, criterio muy personal, en esta etapa de la pandemia, el rol que tiene la enfermera y el enfermero tan importante en los servicios de salud? Qué valioso que es y cómo la misma sociedad debe reconocer el esfuerzo que hace enfermería de diferentes maneras, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos nosotros retomar esa imagen social que nos está haciendo falta por tener un liderazgo débil en los diferentes niveles de atención, en lo público, en lo privado? ¿Qué hacer para poder retomar nosotros esa imagen social? ¿Qué piensa usted, doña Marlene, de este tema? Es un asunto bastante serio. Yo creo que esto se ha venido debilitando porque en el pasado, recuerdo en mis tiempos de trabajadora como enfermera en la clínica, en el hospital de niños y luego como docente en la universidad, habían discusiones muy importantes, reuniones con el ministro de Salud, con grupos del aspecto político y enfermería salía en ciertas noticias. Sin embargo, había ese liderazgo de apoyo hacia estas personas que estaban liderando y que estaban tratando de hablar y de imponer y que fuera reconocida la enfermería como una profesión. Sin embargo, tenemos un problema con las redes sociales. Las redes sociales son muy importantes, es un mecanismo y una herramienta buena siempre que se sepa usar. Pero las redes sociales en enfermería son a veces muy groseras y grotescas, son de críticas muy personalistas, que no sé por qué no se cuidan porque ya está establecido que si se habla de una persona en una forma negativa, se puede mandar. Sin embargo, yo no veo a nivel de la prensa escrita, la televisión, que es donde la gente generalmente, a veces a mí me aburre estar leyendo el Facebook, cosas que no tengo que leer porque me altera emocionalmente. Pero en la televisión, buscar una cita con estos programas que hablan de aspectos positivos de la vida ciudadana. Yo no veo enfermería y si se le invita, a veces la persona no lleva el mensaje como debe ser. ¿Qué es lo que necesitamos? Unirnos y ayudar. Si va a ir fulana tal a la televisión, bueno, estas ya te podemos mirar, existe este documento, de esto, del otro, pero no. Yo creo que ese impacto social se ha venido perdiendo porque también tenemos una débil formación. Y yo quisiera decirles que esperamos que el CONESUR reaccione y se dé cuenta que la calidad y la excelencia en los profesionales de la salud, así como lo han venido hablando en ingeniería, porque ingeniería se ha puesto muy, muy dinámica dentro del CONESUR, que vea que las universidades no pueden corregir los currículos cada 5 años, eso es demasiado tiempo y debemos también de ver con este observatorio cuántas enfermeras necesita el país y a dónde tiene la distribución, dónde tienen que estar. Entonces, hay una serie de aspectos que son negativos para ese impacto social. No hay distribución, no sabemos cuántas se necesitan, no hay una cuantificación. Ese impacto político no se da porque no hacemos incidencia política, no nos ayudamos unos a los otros y redes sociales en enfermería son de atacar uno al otro y eso no debe ser. Creo, esa es una percepción no percepción, sino que se ve en el ambiente y muchos colegas lo expresan. No debemos de ser así, tenemos que ser más ecuánimes, más comunicadores y yo creo que
Priscila debe de colaborar y ayudarnos un poco en esta condición de cómo formular y no sacar a una enfermera con una gorra ni con una inyección, ya eso no, es una cuestión del arte, de hacer, sacar a una enfermera, un enfermero evidenciando, investigando, colaborando en las comunidades, hablando con diferentes personas de las comunidades, del gobierno. Eso mejora el impacto social. Muchas gracias, doña Marlene. Podemos decir que dentro del árbol de problemas la Comisión de Gobernanza se quedó corta porque no puede hacer un abordaje de la totalidad de las situaciones que se han mencionado aquí. Y tenemos ahora una de las propuestas más importantes que creemos que si la logramos al 100% va a ser de gran ayuda para nuestros colegas en el tema de la precariedad laboral. Entonces vamos a escuchar a la doctora Alba Carranza para que ella nos exponga hasta dónde la comisión ha trabajado, qué nos falta, que todavía nos falta mucho, porque la pandemia, como decía doña Marlene, nos limitó bastante, pero no hemos claudicado, hay que seguir adelante porque sabemos que el tema es necesario y muy importante. Entonces vamos a escuchar a doña Alba para que ella nos presente la propuesta. Muchas gracias, doña Alba. Buenas tardes, un gusto estar participando en esta actividad donde estoy a la par de grandes figuras en la enfermería en Costa Rica que han tenido un trabajo muy importante y muy representativo para la profesión. Bueno, la Comisión de Gobernanza en Enfermería, la Comisión Permanente de Gobernanza en Enfermería, nace hace algunos años y hicieron muchos trabajos para primero tener claro sobre lo que era la gobernanza en enfermería. Particularmente se trabajó en un análisis de un FODA que se tenía en la comisión, y de ahí surgieron ese árbol de problemas que Marlene y Carmen están hablando. Eran muchos de los problemas y a lo interno de la comisión se discutió la necesidad de priorizar estos problemas. Y luego de analizarlo profundamente, se escogieron dos grandes problemas que creo que son de conocimiento de muchas personas. El primero de ellos es la precariedad laboral. Para eso se discutieron algunos temas como falta de políticas en recursos humanos en enfermería, ausencia de aperturas de plaza, exclusión de enfermería en el primer nivel, desempleo y subempleo, entre muchos, ¿verdad? Y el otro problema que también se está trabajando a nivel de la comisión es el débil liderazgo. Para poder llevar a la práctica y buscarle solución a estos dos grandes problemas, ¿verdad? Porque esperamos luego abordar los otros que salieron en el árbol de problemas, nos dimos a la tarea de escribir objetivos estratégicos para poder darle solución a este problema. Bueno, entre mucho, porque en realidad es bastante lo que la comisión ha trabajado, lo que hemos trabajado está documentado en propuestas, en proyectos, pero para efectos de esta conversación, quisiéramos contarles que en este análisis FODA se analizaron mucho las fortalezas que nosotros tenemos, ¿verdad? Por supuesto, las debilidades. También se trabajaron con las oportunidades, con las amenazas, pero nos enfocamos para conseguir, por ejemplo, el primer objetivo estratégico era fomentar el desempeño laboral según las competencias laborales. Para eso, nos dimos, después de mucho analizarlo, llegamos a concluir sobre la necesidad de un observatorio del recurso humano en enfermería. Se escribió el proyecto, se hizo la presentación y se le presentó a la junta directiva y con todos los capítulos que lleva para poder desarrollarlo bien lo que es un proyecto.
Este proyecto del observatorio en este momento, ¿qué es lo que busca este proyecto? Más que todo, hacer un análisis sobre, ¿verdad?, dónde está el recurso humano en enfermería, cuáles son las competencias que está realizando este profesional de enfermería, para poder desde ahí generar el análisis de esta información para buscar plazas o dónde puede desempeñarse este recurso humano en enfermería. También en cuanto al otro problema que nosotros estamos trabajando, que es el de liderazgo, tenemos nosotros que dentro de las fortalezas que nosotros tenemos a nivel de colegio, tenemos una ley, que es la ley orgánica de nosotros, tenemos un código de ética, tenemos la política nacional y el plan nacional, tenemos también el CONE, el CIE y otros organismos también que son a nivel internacional. Y como dijo Marlene en algún momento, aunque están estas fortalezas, no se le está dando la debida utilidad. Entonces, a nivel de la comisión, estamos analizando, por ejemplo, haciendo un análisis de cada uno de estos estamentos, cuál es el código de ética, por qué el código de ética es una fortaleza para el profesional de enfermería, por qué la ley orgánica del Colegio de Enfermería es una fortaleza. Sí, muy bien, Alba. Yo quisiera también que nos comentaras cómo se ha ido recopilando la información, las dificultades que hemos tenido para reunir la totalidad, ¿verdad? Y los ítems que nos interesa como observatorio tener en la estadística para poder tomar decisiones desde las diferentes juntas directivas y desde las diferentes entidades, porque, como dijo doña Marlene, la gobernanza es de una visión holística, es de una interacción de muchos actores, y entonces con un proyecto como este, bien estructurado, podemos interactuar con mucha gente para ver la posibilidad de abrirle los espacios a las enfermeras. En realidad, quisiera comentarles que esto de los recursos humanos en enfermería es gestado desde el Ministerio de Salud, solamente que en el Ministerio de Salud está el recurso humano en salud, no el recurso humano en enfermería. Hay antecedentes desde el 2010 que se están haciendo intentos para conocer este recurso humano. 2015, 2011, inclusive ahí tenemos los datos desde qué momento. Sin embargo, no existen los datos a nivel, digamos, sabemos a nivel de colegio cuántas personas hay incorporadas, cuántas personas podrían estar estudiando, estar trabajando como auxiliares de enfermería. Sin embargo, para nosotros poder cumplir con los objetivos de estos, permítanme presentarles los objetivos de este observatorio, que es elaborar un observatorio de recursos humanos en enfermería profesional en Costa Rica con información fiable, actualizada y oportuna que propicie el conocimiento y el intercambio de información interinstitucional, tanto pública y privada. Para lograr cumplir con este objetivo, primero que nada, establecer, organizar, analizar y evaluar la información sobre el recurso humano de la enfermería profesional a nivel nacional. Quiero contarles que aquí nosotros estamos apenas estableciendo. Para el proyecto nosotros, la metodología que utilizamos es mediante correos y oficios solicitar la información fidedigna del recurso humano en las diferentes instituciones, ya sean públicas o privadas, pero como que no ha calado esa información, no nos ha llegado. Por ejemplo, no hemos recibido respuesta, hemos buscado otras estrategias para poder
animar a que las personas den la información, porque nuestro propósito es ver, conocer cuantitativamente el recurso humano en enfermería, pero cualitativamente, para saber cuáles son las competencias que está realizando ese profesional de enfermería. Porque si logramos a través del análisis, como dice este segundo objetivo, del análisis de este recurso humano, podemos justificar a nivel de las políticas de salud del país este recurso humano. Y también apegarnos a las normas internacionales donde dicen la necesidad del recurso humano en enfermería dependiendo de la cantidad de habitantes, ¿verdad? Entonces, es necesario que nosotros encontremos, que estos datos los tengamos. En este momento estamos gestionando con la Junta Directiva la posibilidad de que salga la solicitud de Junta Directiva a las diferentes instituciones, porque no solamente son en la parte privada hay mucho, están los hospitales, están las clínicas, están las empresas, están las escuelas, también está la parte, el trabajo independiente. Y necesitamos recolectar toda esta información. Una de las estrategias que hemos estado y estamos pensando ya con el apoyo también del colegio es de que las colegas y los colegas a la hora de actualizar los datos coloquen el lugar de trabajo donde está. Con respecto a las competencias, en ocasiones ya los datos que hemos recibido, más que todo de la parte privada, de todos es conocidos que en muchos lugares no solicitan tanto, no dan una lista de competencias del profesional de enfermería. Entonces, ahí cuando analicemos los datos, vamos a ver que no existen, digamos, claramente cuáles son las competencias. Eso tiene mucho que ver con la interpretación social que hablaba doña Marlene, donde hay una interpretación social de que enfermería es asistente de otros profesionales y hay una interpretación simbólica de una enfermera vestida de blanco con una jeringa. Entonces eso tiene mucho que ver que no nos conozcan como profesionales, cuál es nuestro objeto de estudio, ¿verdad? El cuidado de la salud de las personas. Hasta ahí vamos, es un trabajo bastante lento en el sentido, digamos, creo que, aunque parezca que estamos en ese primer objetivo con esta parte de recolección, es un inicio, ¿verdad? De empezar a tener ese observatorio, vender la idea de la necesidad de ese observatorio, de tener todos los datos organizados. En cuanto al liderazgo, tenemos que analizar, por ejemplo, la política. Todos sabemos que este año 2021 se vence la política nacional y el plan nacional, y si no lo retomamos, si dejamos pasar este 2021, esta política habría que trabajarla y construirla de nuevo, lo cual sabemos que se gastó mucho tiempo y mucho esfuerzo de todas las personas que colaboramos y mucho dinero también. El CONE es una estructura que es a nivel nacional de la enfermería, que tiene años, más de un año, de estar inactiva, por decirlo de alguna forma. Entonces, ahí vamos en la comisión tratando de motivar a las personas que están ahí y nos involucramos todos y todas, trabajamos, todas tenemos nuestro granito de arena, todo lo que dicen, todas son muy valiosas, ¿verdad? Todo porque tenemos actores sociales de la parte pública y privada y de sindicato también. Muy bien, Alba. Creo que para concluir, la comisión tiene todavía muchísimo trabajo. Si vemos también mucha problemática que está escrita en la Política Nacional de Enfermería, que prácticamente fue un trabajo, como tú dices, muy costoso, de mucho tiempo, con muchos profesionales, y se detectaron ahí una serie de debilidades que sí
lo compaginamos con el árbol de problemas de gobernanza, pues todavía hay presente ahí muchas debilidades de las que tiene enfermería, que hoy día algunas de ellas están mucho más extensas o extendidas a muchos grupos de profesionales en diferentes escenarios, ¿verdad? Entonces yo creo que sí hay que hacer un trabajo muy grande y la solicitud de la comisión va dirigida a que por favor las jefaturas de enfermería de los entes públicos, privados, aporten la información al colegio para poder tener esos datos actualizados. Somos aproximadamente 20,000 profesionales de enfermería adscritos al colegio. Nuestra base de datos debería de tener 20,000 datos, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra meta. Creo que va a llevar tiempo, pero no lo veo como imposible. Así es que a seguir trabajando como comisión, estamos en la lucha y creo que no vamos a desistir porque sabemos que los problemas que la comisión ha presentado a las diferentes juntas directivas son problemas de gran impacto para la disciplina. No sé, Alba, si quieres decir algo para cerrar esta tarde, esta conversación tan interesante e instar a los colegas a seguirse informando también. Nada más aunarme a las palabras de Carmen, donde reiteramos la necesidad de conocer este recurso humano de enfermería con conocimiento para que de esta forma poder participar en la toma de decisiones de las necesidades del recurso humano en salud, que todos sabemos que el profesional de enfermería es indispensable en todos los niveles de atención y la historia es testigo de esto. Pero tenemos que hacer un análisis fidedigno de lo que hay, cualitativo y cuantitativo, para poder justificar la necesidad de este profesional de enfermería en todos estos, los niveles de atención en salud. Excelente, muchas gracias, Priscila. Muchas gracias, Priscila. Muchísimas gracias a usted, doctora Carmen Loaiza, y lo mismo para el resto de nuestras panelistas invitadas en esta edición, y sobre todo por habernos ayudado a desarrollar y detallar cada punto importante de este conversatorio sobre la gobernanza y sus diferentes estrategias a cargo de la comisión y el accionar de la Comisión de Gobernanza del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. A ustedes, nuestros amigos cibernéticos, también les agradecemos por haber permanecido hasta el final de esta entrega, en la cual esperamos haya cumplido todas sus expectativas y que por supuesto sea de mucha utilidad para poner en práctica en todo lo que compete con el ejercicio profesional de la enfermería. Recuerde que si quedó con alguna duda o si desea exteriorizarnos algún comentario, puede contactarnos directamente al correo electrónico unidaddecomunicacion@enfermería.cr o al WhatsApp institucional 89710554 y estaremos atentos a todos sus comentarios y consultas. Hasta aquí llegamos con esta edición. Nos despedimos de todos ustedes en nombre del ingeniero Federico Lancheros, coordinador de la Unidad de Comunicación, Jorge Rojas en producción y redes sociales, y Priscila Fernández. Que tengan un reparador y provechoso fin de semana. Nos vemos el próximo viernes con otra transmisión más aquí en el Facebook Live del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Hasta pronto. Buenas tardes.